nivel del tronco celular, nivel del bulbo retículo. ¿Sí? Y está regulado también por el sistema simpático y parasimpático y básicamente mediado por el sistema autónomo que tenemos en el tubo digestivo, que simplemente está a nivel de las paredes del esófago y del tubo digestivo. Tenemos una cantidad de masa muscular que básicamente va a formar parte de la masticación. ¿Sí? Acuérdense de eso, que mucho líquido que interviene en eso. Y también acordarse que es un proceso que está mediado también por los vasos craneales. ¿Sí? Todo el vestíbulo viaja a la región cerebral, a la región del tronco, y como mecanismo de respuesta, ¿qué va a ocasionar? La apertura espontánea del esfínter esofágico superior, el cierre de la glotis, ¿no? Elevación del paladar blando y la propulsión del alimento hacia el esófago. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Tenemos algunas ondas peristálticas que son importantes acordarse. Dentro del movimiento esofágico, una vez que llega el alimento al esófago, una vez que se apertura el esfínter esofágico superior, vamos a tener varios tipos de ondas. Ondas primarias, ondas secundarias y ondas terciarias. ¿Qué es importante acordarse de esto? Básicamente, la onda primaria es la que existe al momento de que se abre el esfínter esofágico superior y empieza a haber propulsión y contracciones del esfínter, del esófago, de la parte cervical hacia la parte del estómago. Propulsión, contracción y relajación en la parte baja. ¿Qué significa eso? Son movimientos propulsivos. ¿Qué significa? Esta onda primaria no permite que el alimento progrese en forma descendente. La onda secundaria es una onda progresiva, espontánea, que no se origina secundaria a la deglución. ¿Qué significa? Solamente la onda primaria es la que se apertura, es que se estimula cuando se apertura el esfínter esofágico superior. Esta onda secundaria se estimula básicamente por la distensión del esófago en la parte donde se encuentra el alimento. ¿Sí? No se presenta por apertura del esófago, sino por el estímulo del alimento. Y las ondas terciarias son movimientos peristálticos del esófago no propulsivos que se presentan de manera difusa en el esófago. Cuando predominan las ondas terciarias en los pacientes, se va a ocasionar movimientos no propulsivos. Los pacientes no van a tener una adecuada propulsión del alimento. Estas ondas terciarias son patológicas, no es una onda normal, se encuentra solo en condiciones patológicas y también se puede encontrar en personas ancianas, personas de la tercera edad. ¿Qué dato es importante acá? El movimiento propulsivo del esófago, ¿no? Acuérdense que el esófago no solamente es un tubo. Si yo lo pongo de cabeza al paciente y le doy de comer, igual el alimento va a llegar al estómago. Es por el movimiento de las ondas primarias y secundarias. ¿Sí? Cuando tenemos alteración de estas ondas, va a haber una serie de patologías. Podemos encontrar pacientes con problemas básicamente de la motilidad del esófago, ¿no? Y básicamente algunas patologías como la acalasia, que también va a ocasionar dificultades para que progrese el alimento, ¿no? Sensación de acalasia. La peristalsis primaria es una actividad motora coordinada que se inicia con la deglución, es la única que se inicia con la deglución, ¿sí? Una contracción faríngea rápida, progresa el bolo a través del esfínter esofágico superior, que se relaja, se cierra el esfínter y empiezan las contracciones de la parte superior a la parte inferior. Esta es la masa del alimento. Contracción por encima, relajación por abajo para que el alimento pueda progresar hacia adelante. Las secundarias, contracciones graduales en el cuerpo del esófago, inducida por receptores sensoriales por la distensión del bolo. ¿Qué significa? El bolo llega acá y vamos a tener como espacios adicionales para ayudar a que el alimento siga bajando. Siempre por encima y al costado del bolo alimenticio. Las terciarias, básicamente, son intramurales y se presentan en ausencia de la deglución. ¿Sí? No son propulsivas, son patológicas. ¿No? ¿Qué otro dato hay que acordarse? ¿Qué síntomas va a tener nuestro paciente, básicamente, con manifestaciones? ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente cuando tiene patología esofágica? Puede tener pirosis, ¿no? Son los datos generales que van a encontrar ustedes. Una pirosis es la sensación de ardor retroesternal o de quemazón retroesternal que
es una manifestación de los pacientes con angina reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la odinofagia? Dolor al deglutir, dolor torácico también pueden tener. ¿Cuándo van a tener dolor? Cuando se atragantan con la comida, ¿no? Cuando se atragantan con un cuerpo extraño. El esófago empieza a contraerse y manifiesta dolor. También puede haber regurgitaciones. ¿Qué se llama regurgitación? Retorno de alimento hacia la cavidad torácica, ¿sí? Sin esfuerzo. Disfagia, dificultad para deglutir. Son terminologías que van a tener básicamente que utilizar cuando hagan una historia clínica, ¿no? Esto ya básicamente es un recordarismo de señal. Esto es lo que quería mostrarles básicamente con respecto a cómo nosotros podemos pasar el alimento. Toda la deglución debe empezar con una buena masticación. Si no masticamos adecuadamente el alimento pasa muy grande, no está muy triturado y puede empezar a tener manifestaciones en la sien. ¿Qué pasa cuando nosotros masticamos entonces? Mezclamos con saliva, ¿sí? Hacemos una buena masticación, formamos un bolo alimenticio, ¿sí? Y una vez que está formado el bolo, ¿qué va a pasar? En la fase faríngea. La lengua se eleva, ¿sí? Impulsa el alimento hacia la región faríngea, el paladar blando se eleva para sellar la vía respiratoria, ¿sí? La orofaringe. La laringe y el hueso yoide se desplazan hacia adelante y hacia arriba. ¿Con qué intención? Cerrar la glotis, ¿no? Es un mecanismo fisiológico reflejo. Yo mastico, formo el bolo alimenticio, empujo el bolo hacia el paladar blando, cierro la región de la orofaringe, ¿no? Relajo básicamente la región de la parte posterior de la faringe, cierro la glotis y se apertura el esfínter esofágico superior. ¿Qué va a pasar con esto? Se relaja la vía digestiva y se cierra la vía respiratoria. ¿Para qué? Para protegerla, para evitar broncoaspiración. En ese momento se interrumpe la respiración, se acorta la faringe y el alimento progresa al esófago. Cuando tenemos una alteración en este movimiento sincrónico que estamos hablando, que son milisegundos, nosotros podemos tener accesos de tos o broncoaspiración. Esta dificultad que parece tan elemental para todos nosotros, que simplemente deglutir algo, para pacientes que tienen daño en el tronco cerebral, es imposible. ¿Sí? Eso básicamente ocasiona que el alimento, uno, no progrese al esófago, otro, el alimento regrese a la región de la respiratoria, la comida se le sale por la boca y por la nariz al paciente, y lo que pueda pasar ingresa por gravedad hacia la vía respiratoria porque la epiglotis no se hace. ¿Sí? Una vez que pasa al esófago, ¿qué pasa? El bolo alimenticio empieza a propulsar o a desplazarse hacia el estómago, con contracción y relajación por encima de la comida y por debajo relajación. Se apertura el esfínter esofágico inferior y el alimento entra al estómago con el cierre posterior del esfínter. Toda esta es la fisiología normal. Cuando empieza a haber alteraciones funcionales, ahí es donde empezamos a tener manifestaciones clínicas. ¿Qué pasa si mi paciente no puede deglutir? Va a tener y tiene una lesión en el esófago, una úlcera en el esófago medio, lo que va a tener es odinofagia, que significa el pasaje del alimento. Si hay una obstrucción de la parte distal, ya sea por un cáncer, una esofagitis por reflujo, una estenosis péptica por reflujo, el paciente va a tener una disfagia baja, ¿no? Ahí vamos a interpretar los síntomas de acuerdo a lo que nos cuente el paciente. ¿Sí? Acá podemos dividir, como les decía, en dos tipos, ¿no? La disfagia, orofaringia y esofagia. La orofaringia, básicamente, es utilizada para progresar el alimento en la parte inferior. Y la esofágica es básicamente en la parte distal. Esta parte de disfagia esofágica puede ser de origen obstructivo, asociado básicamente a problemas de reflujo, como les decía, estenosis neoplásicas, estenosis pépticas, ¿no? Secundarias al reflujo gastroesofágico, o las motoras, básicamente asociado a ondas terciarias persistentes en un paciente, ¿no? Pacientes que tienen acalasia. En este tipo de pacientes no hay relajación del esfínter esofágico inferior,
y las manifestaciones son similares. La comida no progresa. Miren el tiempo que se queda la comida en el esófago. Para hacer la interpretación de manifestaciones clínicas, utilizan tiempos, ¿no? Cuando está básicamente retenido el alimento a nivel de la boca o faringe, hablamos de disfagia orofaringe. La relación con la deglución: yo mastico y no puedo pasar el alimento. Más o menos 1 o 2 segundos después de que he empezado la masticación. He intentado deglutir. ¿Qué manifestaciones adicionales va a tener ese paciente? Generalmente va a tener regurgitación nasal. ¿Qué significa? Come o intenta comer y la comida se le sale por la nariz, ¿no? O el paciente empieza a hacer movimientos extraños, ¿no? Como los pavos. ¿Han visto que el pavo estira la cabeza o las aves, ¿no? Para poder intentar deglutir? Esos movimientos no convencionales les puede a ustedes ayudar a definir qué es una disfagia. Generalmente no tiene dolor, pero sí tiene accesos de atoro, ¿no? Problemas respiratorios. Cada vez que ingiere el paciente la comida empieza a toser, ¿no? La esofágica: la localización de la manifestación de retención del alimento generalmente se presenta hasta 15 segundos después de la comida. Yo paso el alimento y siento que se me retiene detrás del pecho. Puede haber posteriormente, cuando llega el alimento al esófago, que se regrese, regurgitación, ¿no? Alimentos retenidos, y generalmente el dolor puede estar relacionado si hay una úlcera a ese nivel, ¿no? O el alimento es bastante grande cuando se retiene por un cuerpo extraño, ¿no? Pero manifestaciones de dolor pueden variar de acuerdo a la causa o a la etiología de la misma. Las causas, miren ustedes, son múltiples, ¿no? La patología y afectación y las manifestaciones de disfagia orofaringe están básicamente más asociadas a patologías neurológicas, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Daño cerebral por un ISB, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis básicamente neurológicas, problemas de las motoneuronas, miastenia gravis, distrofia muscular oculofaríngea, ¿no? O sea, son básicamente patologías neurológicas. ¿Cuáles son las que más vemos? Los accidentes cerebrovasculares. Pacientes que han estado bien hasta el momento que ha hecho el DCB. Una vez que el paciente hace el DCB, empieza a tener dificultades para vivir. ¿Qué es el DCB? Un infarto, ya sea isquémico o hemorrágico. La enfermedad de Parkinson es una patología progresiva, y uno va viendo el deterioro del paciente en el tiempo, ¿no? Empieza a tener manifestaciones generalmente periféricas inicialmente, y en la evolución natural de la enfermedad empieza a haber alteraciones para la evolución, ¿no? Dificultades para poder pasar la comida y para masticar. Causas mecánicas de disfagia alta: divertículo de Senkter. ¿Qué es un divertículo de Senkter? Es un divertículo que se encuentra por detrás y por debajo del esfínter esofágico superior. Es una protrusión de la mucosa hacia el exterior que hace un efecto de masa, ¿no? Un efecto de compresión hacia el esófago. Infecciosas, abscesos faríngeos, patología básicamente relacionada con el otorrino, ¿no? Abscesos laringeos, abscesos faringeos, bocio, linfadenopatías, ¿no? Esofagitis eosinofílica también está presente en este tipo de patologías. Es más baja que alta, pero también se manifiesta. Neoplasias, ¿no? Generalmente en la región faríngea, ¿no? Patologías de la región posterior de la lengua también pueden producir dificultades para el. Las esofágicas son más comunes, básicamente asociadas a compresión intraluminal o extraluminal. Intraluminal, básicamente cuerpos extraños. Generalmente los cuerpos extraños dan manifestaciones clínicas abruptas, súbitas. El paciente está comiendo y siente la sensación de atragantamiento en la región retroesternal y después no puede comer, ¿no? Puede ser que se haya quedado un alimento retenido, o un hueso, o una espina de pescado, ¿no? Algo que haya obstruido el pasaje a nivel esofágico. Patologías externas como afectaciones del mediastino, linfoma, tuberculosis, patologías cardiovasculares como el agrandamiento de las cámaras cardíacas, ¿no? Patologías propias del esófago, básicamente
estenosis pépticas por reflujo gastroesofágico, neoplasias, membranas esofágicas, ¿no? Anillos, esofagitis por cáusticos, esofagitis por píldoras. A esto se refería el comentario de las úlceras esofágicas. Muchas personas tienen la costumbre de consumir sus medicamentos solamente con saliva, las píldoras, las de gluten, simplemente llenándose de saliva de boca y las pasan. ¿Qué ocasiona eso? La mayoría de las pastillas, cuando son cápsulas principalmente, son cápsulas, las cápsulas de gelatina. Y cuando entra en contacto con el agua, se adhiere a la zona húmeda, ¿no? Con las píldoras, que son básicamente hechas a base de tiza, también se adhieren a la mucosa y causan daño, ¿no? Esofagitis infecciosas, la esofagitis eosinofílica también es una manifestación de disfagia, ¿no? Y las patologías de motilidad principalmente es asociado a acalasia principalmente, esclerodermia, espasmo difuso telesférico. De estas tres, la más común, la acalasia. Si bien es cierto, es una patología frecuente, sí podemos encontrar acalasia. Es un estrechamiento. Nuevamente, ¿cómo diferenciamos? ¿No? La orofaringia afecta el esfínter esofágico superior o esófago cervical. No puede deglutir, no puede iniciar la deglución, ¿no? El bolo no progresa de la faringe hacia el esófago. ¿Qué complicaciones principales podríamos tener si tenemos una obstrucción alta? Básicamente, afectación de la vía respiratoria. Aspiración, aspiración y regurgitación del alimento hacia la región nasogenital. La comida se sale por la nariz. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Siempre, como en toda patología, siempre la historia clínica y su examen físico. Tenemos principalmente, de manera inicial, tenemos que diferenciar si es alta o baja la obstrucción. Orofaringia o esofágica. Siempre interrogar qué alimento le causa la disfagia. ¿Qué alimento causa disfagia? Esto es permanente o se presenta de vez en cuando. Y también incidir cuánto tiempo después de la deglución el paciente tiene la sensación de dolor. Como hemos visto, la orofaringia, generalmente el paciente intenta deglutir y la comida se le sale por la nariz, ¿no? O no la puede deglutir, tiene la comida en la boca, ¿no? Esto nos habla básicamente de patología orofaringia. El paciente dice, yo paso la comida y la siento detrás del pecho. Eso es baja, ¿sí? Y preguntar, ¿se presenta todo el tiempo cada vez que come o se presenta con algunas comidas? Eso les puede a ustedes hacer una diferenciación. La esofagitis eosinofílica se presenta mucho en pacientes con antecedentes de alergia. Por ejemplo, si un paciente que tiene alergia a los mariscos y pescado, ¿qué pasa? El paciente come normal hasta un evento de consumo de estas sustancias. Hoy día come pescado y al día siguiente tiene disfagia, ¿no? Es básicamente como una manifestación, pareciera que en estos casos estos pacientes desencadenan su problema inflamatorio asociado a algún alimento adicional, ¿no? La esofagitis eosinofílica, ustedes hacen la endoscopía y se ve un esófago normal. Simplemente lo que ven es como, se ve como si fuera la tráquea cuando hacen la endoscopía, ¿no? No hay un movimiento esofágico adecuado, no hay dilatación de la mucosa, pero simplemente ven un alimento impactado en un esófago de diámetro normal. Inclusive el alimento que se retiene no es grande, ¿no? Ustedes lo empujan con el endoscopio y pasa tranquilamente la alimentación. Eso es una manifestación de una esofagitis eosinofílica. En el examen físico, explorar la parte de la cabeza y cuello, ver la parte neurológica, ¿no? Buscar si hay tumores, adenopatías, alteraciones o deformaciones de la columna, ¿sí? La columna cervical principalmente. Observar cuando el paciente deglute agua. Si bien es cierto, contradictoriamente a lo que ustedes piensan, el agua es lo más difícil de deglutir. Cuando un paciente tiene disfagia orofaringia de origen neurológico, cuando ustedes empiezan a hacer la rehabilitación, lo que se recomienda es dar papillas, ¿no? La consistencia de las papillas es más fácil de deglutir que el agua. El agua es más fácil que pase a la vía respiratoria y se vuelva un siempre buscar enfermedades sistémicas, ¿no? Buscando básicamente colesterología, esclerosis lateral amiotrófica, esclerodermia, ¿no?
¿Qué exámenes auxiliares podemos utilizar? Como primera alternativa, si nosotros estamos pensando en una disfagia baja, yo tengo que plantear antes que la endoscopia un estudio de radiografía por contraste. Es una contraindicación relativa el hecho de hacer una endoscopia en un paciente con sospecha de obstrucción. Eso va a depender mucho de qué nivel de esófago está comprometido, porque básicamente la progresión del endoscopio al pasar el esfínter esofágico superior es un movimiento voluntario. Yo pongo el endoscopio en el esfínter esofágico superior y el paciente tiene que aperturar ese esfínter para que pueda entrar el endoscopio. Tengo que decirle que degluta o intente pasar para que pueda aperturarse. Pero si no, no pasa. Si yo tengo sospecha de una obstrucción mecánica y yo fuerzo con el endoscopio, puede ocasionar perforación, puede ocasionar daño del esófago. Por eso tengo que determinar a qué nivel está la obstrucción. ¿Qué me permite el estudio varietado entonces? ¿Qué está obstruyendo? Las características de la obstrucción. ¿Qué longitud tiene la obstrucción? ¿Cuál es la localización? ¿Y qué características tiene? ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Si la obstrucción es por un cáncer, por ejemplo, no es solamente un cáncer pequeño, un cáncer anular, si no tiene una extensión de 10 centímetros, es imposible que pase la endoscopia, ¿no? Por eso es importante pensar en la radiografía por contraste como primer examen. Si yo tengo la ubicación de la lesión por el estudio de la radiografía con un vario, puedo plantear la endoscopia. ¿Qué me permite este procedimiento? Ver la lesión, ver la extensión de la lesión y tomar muestras. Y si es una obstrucción de origen esofágico por reflujo, por ejemplo, yo puedo hacer terapia. Si yo veo una estenosis péptica anular, yo puedo pasar instrumentos que me permiten dilatar esa zona de obstrucción. Otros estudios que nos pueden permitir para estudiar el esófago es la ultrasonografía endoscópica o la ecoendoscopía. Esto es un endoscopio que tiene un ecógrafo en la punta. Esto me permite ver lesiones por fuera de la luz, de la luz esofágica. Y después podemos ver la parte de motilidad, manometría esofágica, cuando yo sospecho trastornos motores. ¿Qué significa? Yo hago la endoscopía y encuentro un esófago completamente normal. O encuentro una zona que se apertura espontáneamente, que es la zona de donde está el esfínter esofágico inferior, que me haría sospechar de una acalasia, ¿no? En la acalasia el esófago está completamente normal, puede estar dilatado, pero la mucosa está indemne, no hay alteración. Simplemente lo que yo veo es que pasa el esfínter esofágico inferior con algo de dificultad, pero no se apertura espontáneamente el esfínter. Eso me puede medir la mucosa. Y un estudio funcional es el deglutograma, que se llama, o videoradiografía de deglución. Eso me permite valorar y definir la parte de disfagia alta para determinar cómo pasa el alimento del paciente cuando hace la fase de deglución. Esta es una radiografía de esófago en la cual yo veo retención de contraste. Esto es una acalasia, una acalasia clásica. Veo un esófago dilatado, retención de bario con un nivel líquido, hidroaéreo, y una terminación en un pico de pato que se llama, en punta de lápiz, ¿no? ¿Qué característica tiene esto? Cuando yo hago la endoscopía, este esfínter se ve normal. ¿Qué diferencia? ¿Cómo diferencia de una neoplasia? El cáncer se ve como carcomido, ¿no? Como una mordida de manzana. Tejido irregular. Esto podemos encontrar bien. Esto es un cáncer. Una lesión proliferativa que está reduciendo el diámetro de la luz esofágica, ¿no? Esto es una neoplasia de esófago distal, ¿no? Y esta es la ultrasonografía endoscópica. Este es el endoscopio, ¿sí? Y esto es un balón que se insufla para pegar el ecógrafo a la pared del esófago. ¿Qué me permite? Ver las capas del esófago, todas las capas, ¿no? Mucosa, submucosa y muscular, ¿no? Acuérdense que el esófago no tiene serosa, ¿no? Nos permite ver por la cercanía, podemos ver ganglios, tumoraciones, ¿no? Podemos ver mediastina, inclusive con esta.
Si yo tengo un esófago normal, yo planteo hacer una manometría. Esto es una interpretación parecida a un electrocardiograma, ¿no? Básicamente nos va a medir las ondas peristálticas y las ondas propulsivas del esófago hacia el estómago. Este es el examen que les comentaba, que es el estudio de radiografía para ver la fase del glucógeno. ¿En qué consiste? Yo lo pongo al paciente de cúbito lateral y le pongo bario en la boca, ¿no? Le digo que retenga el bario en la boca. Y una vez que tengo el bario, le pido al paciente que le gluta. Y van a ver, miren cómo se pinta faringe y esófago. Teóricamente, no debe pintarse la vía respiratoria, ¿no? Miren la secuencia. Ahí está el gluteo del paciente. Ahí se llena el esófago y se vacía, ¿no? Son placas cerebrales. ¿Cuándo es patológico? Si yo veo que esto no pasa hacia el esófago, o veo que el paciente degluta y se le sale por la vía respiratoria, o veo que el contraste se mete a la vía aérea, ¿no? ¿Por qué sé que no está en vía aérea? Porque básicamente cuando se queda en vía aérea se pinta toda la tráquea, ¿no? El bronquio, se queda el contraste en esa zona. Si yo tengo sospecha de que mi paciente tiene disfagia alta, lo ideal es usar un medio de contraste que no sea tóxico. Si yo uso sulfato de bario y mi paciente se aspira, tengo riesgo de que me haga neumonía química, ¿no? Una neumonitis química por la sustancia de contraste. Se puede utilizar sustancia hidrosoluble, que se llama la sustancia que utilizamos para hacer radiografías, ¿no? Ese contraste, si pasa la vía respiratoria, se puede absorber, no tiene riesgo de daño en la vía respiratoria. Pero esta es la fase 1. Uno de los hallazgos relativamente frecuentes es el divertículo de Senker, ¿no? Que es el que mencionaba. El divertículo es una protrusión de la mucosa esofágica a través, hacia la parte posterior, por debajo del esfínter esofágico superior, ¿sí? Por fuera del cricofaríngeo general. Es básicamente un pseudodivertículo, porque básicamente está solamente cubierto por mucosa. Es más frecuente a partir de los 60 años y se produce porque hay una disminución de la elasticidad del entorno muscular, produciendo una herniación a través del triángulo de Killian, ¿no? Fibras del músculo tirofaríngeo y cricofaríngeo. ¿Qué pasa con esto? Esta mucosa prolapsada hacia la parte posterior hace un efecto de masa hacia el esófago. Cuanto más grande es el divertículo, más manifestaciones clínicas va a tener el paciente. ¿Qué manifestación va a tener? El paciente come y siente que el alimento se le retiene en la faringe, y este es el paciente que hace movimientos extraños en la cabeza para poder deglutir, como hace hiperextensión, básicamente pone la cabeza de costado para poder vaciar ese líquido. Inclusive puede sentir un gorgote en la parte del esófago cervical cuando intenta deglutir. El examen de elección antes de una endoscopía es hacer estudio radiográfico con sustancia de contraste. Yo no sé que hay un divertículo y paso al endoscopio, lo más probable es que el endoscopio se meta directamente al divertículo. Si yo no sé por ese camino, puede ocasionar una perforación del esófago. Por eso es importante, si yo tengo una disfagia alta, es recomendable solicitar una radiografía con contraste. ¿Sí? Este es el divertículo. Todo este saco que se ve acá y hace efecto compresivo sobre el esófago. Acá tenemos otro divertículo. En la parte alta, miren cómo se pone un saco gigante. Acá se ve lo mismo, ¿no? Divertículo con nivel hidráulico. Y esto comprime el esófago. ¿Cuál es la terapia de esto? Es netamente quirúrgica. Existe un procedimiento endoscópico que se llama diverticulotomía de Senker, que podemos hacerlo al momento de hacer un procedimiento endoscópico. ¿En qué consiste? Básicamente, este es un tabique, ¿no? Lo que consiste en entrar con el endoscopio y con un instrumento se hace un corte lineal de este tabique, que nos permite
que básicamente este divertículo tenga comunicación con el esófago sin este rezago, ¿no? O sea, se corta el divertículo y toda la comida que entra acá pasa directamente al esófago. Cortando esto, prácticamente hago que el esófago se junte con, el divertículo se junte con el esófago, ¿no? Este es un divertículo. La entrada al esófago es por acá atrás. Este es el tabique. Y el divertículo está acá. ¿Qué pasa si yo me meto directamente? Puede ocasionar daño a la mucosa. Miren, acá hay una lesión del esófago. Esta es una perforación. Eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Si nosotros estamos así. Esto es lo relacionado a disfagia, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Personas adultas, un problema de reflujo gastroesofágico. Y en altura es bastante frecuente. No se sabe por qué, pero aumenta la incidencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Básicamente definir qué es el reflujo gastroesofágico, ver algo de su fisiopatogenia, qué síntomas, qué relación tiene con la actividad diaria de las personas, ver las complicación más de cuidado, si se puede llamar así, es el esófago de Barrett, y determinar qué pacientes son candidatos a cirugía y a procedimientos endoscópicos. Y podríamos considerar algo de terapia. Tenemos acá un ejemplo de un paciente. Es un paciente varón de 49 años de edad que ingresa por cuadro de fibrosis de más o menos 5 años de evolución entre el matutino y en las noches también tiene sintomatología asociada a regurgitación y dificultades para conciliar el sueño por el problema de la. Este paciente ha subido más o menos 2 kilos en el último año. No presenta signos ni síntomas de nada. Antecedentes de fumador, 3 cigarrillos por día, consume alcohol, bebedor social y es hipertenso. El paciente toma antihipertensivos, su presión arterial 130-85, frecuencia cardíaca 87 por minuto, con su peso 94, talla 1,62 m, índice de masa corporal 33.3. ¿Hasta acá qué es? Un paciente obeso con síntomas de reflujo de larga data, ¿no? Pero sus síntomas probablemente ya han aumentado por este incremento de peso. Un dato importante de nuestros pacientes que tienen manifestaciones de reflujo es que los pacientes con reflujo empeoran su sintomatología cuando suben de peso. Las manifestaciones más claras de los pacientes con reflujo es cuando se recuestan. El paciente está más o menos bien en el día, se va a dormir y empieza a tener fibrosis, regurgitaciones, exceso de tos vespertinos, ¿no? Básicamente al dormir. ¿Cómo podemos definir el reflujo gastroesofágico? Los síntomas que resultan del reflujo, básicamente la sintomatología del reflujo se refiere a retorno del contenido gástrico hacia el esófago o más allá, es decir, que puede llegar al faringe o cavidad oral, ¿no? Y también puede estar asociado a eventos de retorno de alimento hacia la vía respiratoria a través de la unión esófago-gástrica incompetente. ¿Qué significa esto? Retorno de todo el contenido gástrico y que puede ocasionar manifestaciones digestivas o extradigestivas. Muchos pacientes con reflujo son interpretados en un periodo inicial como asmáticos, hacen broncoespasmo por el reflujo y generalmente son pacientes que dicen, me da mi asma en la noche cuando me echo a acostar, cuando me echo a dormir, ¿no? Y generalmente puede ser una manifestación de reflujo. ¿Qué otros datos más tienen como definición que afectan la calidad de vida del paciente y tienen alto riesgo de complicaciones? ¿Qué complicaciones tenemos? Broncoaspiración, neumonía aspirativa, reflujo gastroesofágico asociado a esofagitis y el esófago de Barrett son las complicaciones que pueden en el tiempo. El esófago de Barrett puede estar asociado a un carcinoma de esófago.
Hay que diferenciar dos cosas. Todos podemos tener manifestaciones de reflujo en nuestra vida. ¿Cuándo se considera que es fisiológico? Generalmente cuando se presenta después de comer. Son de corta duración. Generalmente son tolerados, es decir, tiene un poco de pinosis, toma agua y desaparecen los síntomas. Y generalmente no se presentan mientras uno duerme. Eso se puede considerar reflujo fisiológico. Algunos consideran también que el reflujo fisiológico se puede determinar cuando estos eventos de reflujo se presentan en promedio 2 a 3 veces por mes. Se puede presentar. Cualquiera de nosotros puede tener pirosis eventual asociada a un evento especial. ¿Cuándo se considera que es patológico? Pues cuando se presenta en cualquier momento del día, son prolongados, alteran la calidad de vida del paciente y generalmente se presentan más intensamente cuando uno está descansando. Epidemiológicamente, miren, a nivel mundial, el 5% de la población tiene reflujo, en Estados Unidos 20%, en Europa 18%, en Asia 5%, y nosotros en Sudamérica, miren, casi el 23% de la población tiene 5%. La incidencia, 5.4 por cada 1000 casos por año. Generalmente son sintomáticos en el 25% de los casos, pueden haber eventos de reflujo mensual, 12% semanal, y un 5% de los pacientes pueden tener una manifestación semanal. Otro dato importante, la mayoría de estos pacientes se automedican. El 27% se automedica, por lo menos toma sus inhibidores de bomba de protones, su ranitidina, su antiácido, por lo menos 2 veces al mes. Otro dato importante, contradictoriamente a lo que podamos decir, es que hay un porcentaje grande, casi la tercera parte, que son asintomáticos. Solamente es un hallazgo endoscópico. Yo lo programo a un paciente para endoscopía por epigastral que sin síntomas de reflujo y muchas veces se encuentra hernia yatal sin manifestaciones clínicas. Ustedes ven ese esófago y está completamente normal y ven una hernia yatal de 2 o 3 centímetros. Básicamente puede haber algunos otros factores que puedan proteger a estos pacientes. La prevalencia va variando de acuerdo a edad y sexo. Gente joven es más común en varones, pero a partir de los 24 años, ¿no? A partir de los 20 hasta los 60, prácticamente va equilibrándose varón-mujer, y en la tercera edad es más frecuente en mujeres que en varones. Probablemente este grupo en la tercera edad tenga relación con la menopausia y con el uso de terapia hormonal muchas veces. ¿Qué tenemos que acordarnos del reflujo? Tenemos mecanismos de defensa y tenemos mecanismos o sustancias agresoras. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? La saliva que producimos es una sustancia alcalina y que básicamente neutraliza el ácido. Tenemos glándulas en la región sublingual, en la región faríngea y esofágica también hay glándulas, ¿no? Y básicamente la barrera antirreflujo, que es básicamente nuestro esfínter esofágico. El movimiento peristáltico de nuestro esófago también es un mecanismo protector. Y básicamente las sustancias agresoras son el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales minerales. El reflujo biliar también da manifestaciones de reflujo. Es un reflujo alcalino que a veces es difícil de tratar. Esta es la barrera antirreflujo fisiológica que tenemos. El esfínter esofágico es un esófago, es un esfínter virtual, no tiene una anatomía exacta, ¿sí? Está formado básicamente la barrera antirreflujo por parte del esfínter esofágico inferior, por el diafragma y el ligamento esofágico. Todo esto hace una interfase entre el tórax, que tiene una presión negativa, y el abdomen, que tiene una presión positiva. Eso también interfiere o interviene en el mecanismo antirreflujo. Acuérdense que el esfínter esofágico inferior tiene una parte muscular, que es la parte circular interna, que es el engrosamiento de la parte final del esófago, que en promedio tiene 4 centímetros de longitud. Cuando es de menor tamaño, cuando es menor a 2 centímetros, empezamos a tener manifestaciones clínicas. Por eso se considera el tamaño normal de 2 a 4 centímetros. Es un engrosamiento de la capa circular y que está básicamente por debajo del diafragma, ¿sí? Genera una presión de reposo y que
aumenta el tono asociado básicamente a la ubicación intraabdominal que tiene. Algunas sustancias que es importante acordarse, que de todas maneras tenemos que tener presente, que afectan o intervienen en la presión del esfínter esofágico inferior. Hay algunas sustancias que aumentan o relajan la presión del esfínter y hay otras que disminuyen la presión del esfínter. Esto es importante entender que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos, principalmente pacientes hipertensos, ¿no?, hacen que relajen el esfínter. Miren la cantidad de medicamentos que relajan el esfínter esofágico o disminuyen la presión. Beta-adrenérgicos, calcio-antagonistas, que son básicamente medicamentos antihipertensivos, sedantes, barbitúricos, diazepam, la dopamina, la teofilina. Miren, la teofilina es un medicamento, igual que el salbutamol, son medicamentos que se utilizan en pacientes con asma. Y estos pacientes, cuando nosotros le damos la medicación, aumenta sus síntomas. Otros medicamentos, otras sustancias que disminuyen la presión, que son básicamente naturales, la colecisteína, los estrógenos y la progesterona, el glucagón, la somatostatina y la secretina. El estrógeno y la progesterona son medicamentos que a veces se le dan también como tratamiento anticonceptivo. Son personas que toman en forma periódica estos medicamentos y a veces empeoran sus síntomas graves. Siempre hay que saber que puede aumentar sus síntomas de reflujo. Péptido inhibidor gástrico, neuropéptido Y, ¿no?, y alimentos que principalmente tienen que tener cuidado para básicamente recomendar a vuestro paciente que no los debe consumir, principalmente en la noche. Dieta rica en grasa, chocolates, consumo de alcohol. Y el tabaco también está incluido dentro de las sustancias que pueden disminuir la presión del estómago. Al otro extremo, la gastrina, la motilina, la bombestina, la sustancia P, son sustancias que aumentan la presión del estómago. Medicamentos que aumentan la presión, los prokinéticos, son sustancias que utilizamos para mejorar y aumentar el tono de ese esfínter. Metoclopramida, clopidogrel, antiácidos también aumentan la presión. Y dentro de los alimentos, dieta rica en proteínas puede ser una recomendación para vuestros pacientes cuando tengan que cenar. Hay personas que habitualmente no pueden dejar de comer en la noche. Y cuando comes muy cerca a la hora que te acuestas, y si comes dieta rica en grasa, probablemente tengas reflujo toda la noche. ¿Qué se puede recomendar? Dieta rica en proteínas en el grupo especial de pacientes, como alternativa para mejorar un poco la sintomatología del reflujo. Fisiológicamente, ¿cómo vamos a controlar el reflujo que podemos tener cuando nosotros ingerimos alimentos? El aclaramiento esofágico es un mecanismo de defensa que tenemos para evitar que lo que refluya o retorne al esófago sea dañino, ¿no? Lo que refluye básicamente es bilis, enzimas pancreáticas en el estómago. Puede aumentar liberación de ácido y pepsina, la presión intraabdominal. Hay gente que utiliza ropa muy ajustada y eso también puede ser una causa de aumento de la presión intraabdominal. Relajan miocardias, ¿no? Y la distensión del fondo gástrico hace que se disminuya el tamaño del esfínter esofágico inferior, ¿no? Cuanto más pequeño es el esfínter, más posibilidades tengo de que haya sintomatología, ¿no? Se abre ese esfínter y empieza a retornar el contenido del estómago hacia el esófago. ¿Qué mecanismo de defensa tenemos? La saliva y el movimiento peristáltico de nuestro esófago hace básicamente que ese líquido sea nuevamente retornado al esófago. Cuando hay un balance adecuado de estos dos mecanismos, probablemente no tengamos manifestaciones. Pero cuando hay un desbalance, se empieza a afectar estas capas, ¿no? Son las capas de cobertura que tenemos a nivel esofágico, ¿sí? Miren, básicamente tenemos una capa líquida, una especie de madera líquida que se segrega a nivel esofágico, que hace que aumente los niveles de bicarbonato y proteja nuestras células, ¿no? También tenemos un mecanismo protector a nivel vascular, ¿no? Tenemos liberación de bicarbonato a nivel vascular, tenemos básicamente buena oxigenación de las células para que se pueda regenerar rápidamente, ¿no? Y básicamente
puede ser el mecanismo por el cual el paciente con hernia hiatal, con hallazgo incidental en endoscopía, no tenga daño en el esófago. Si tiene un mecanismo de defensa adecuado, probablemente la mucosa se regenera bastante rápido y no dé manifestaciones de lesión, ¿no? Lesiones que se puedan evidenciar al momento que hagamos la endoscopía. Pero el mecanismo de defensa principal viene en las cantidades de bicarbonato que se producen entre las células para la protección esofágica. Los factores agresivos que hemos mencionado básicamente están mediados a las sustancias que se producen en el estómago y en el intestino. El ácido y la pepsina son las dos sustancias que van a ocasionar daño directo sobre la mucosa esofágica. Daño directo, básicamente el ácido. La pepsina hace daño directo y destrucción proteolítica. ¿Qué va a ocasionar estos agentes? Lesiones del esófago, y son los causantes de las lesiones por reflujo que vamos a encontrar en otras sustancias que pueden retornar hacia el esófago son las sustancias alcalinas. La bilis y la pepsina tienen efectos básicamente detergente. La bilis, acuérdense que es una sustancia alcalina que puede ocasionar alteraciones en la permeabilidad de las células, ¿no? Y la pepsina, destrucción proteína, es una enzima proteína. Y generalmente van a ocasionar daño cuando no haya presencia de ácido. Muchas veces esto puede empeorar cuando nosotros le demos medicación a nuestro paciente. Muchos de los pacientes con reflujo, o el principio del tratamiento de los pacientes con reflujo es bloquear las señales. Pero si tenemos nosotros al frente un paciente con reflujo alcalino, no va a mejorar la sintomatología cuando le demos un inhibidor de bomba de protones. Inclusive puede tener manifestaciones que pueden empeorar su sintomatología, ¿no? Porque es una gastritis alcalina y un reflujo alcalino hacia el esófago. Dentro de la fisiopatogenia del reflujo es acordarse de esta manera, ¿no? Generalmente los factores agresivos son los factores que se producen en la parte del estómago y el duodeno. Enzimas pancreáticas, bilis, ácido y pepsina. Los mecanismos de defensa básicamente van a estar relacionados a buen tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que funcione adecuadamente nuestra barrera antirreflujo, y también que la anatomía esté de manera adecuada. Cuando esto funciona y el aclaramiento funciona y sobrepasa a los factores agresivos, nuestro paciente no tiene reflujo. Cuando hay alteraciones anatómicas, empieza a haber reflujo patológico, ¿no? Hay hipotonía del esfínter esofágico inferior, hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, todas estas sustancias agresivas retornan al esófago y empiezan a ocasionar daño de la mucosa. La principal causa de reflujo está asociado básicamente a la hernia hiatal, ¿no? ¿Qué es la hernia hiatal? Es una protrusión de la mucosa gástrica hacia la cavidad torácica. Este es el tipo de hernia más común. La anatomía normal es un esófago con una angulación aguda hacia el fondo del estómago, ¿no? Acuérdese siempre que el esfínter esofágico inferior es intraabdominal. ¿Qué pasa en muchas personas? ¿No? Algunas básicamente, lo que pasa es que en el tiempo la presión intraabdominal, el aumento de peso, relaja el ingreso del esófago a través del diafragma, y la presión negativa del esófago empieza a traccionar el estómago hacia la cavidad torácica. ¿Qué ocasiona esto? Tracción de la mucosa, y como consecuencia nuestro esfínter esofágico inferior, que debería estar intraabdominal, se hace intratorácico. Se pierde el ángulo de His, y estas dos alteraciones anatómicas que van a ocasionar que este esfínter esté permanentemente abierto, ¿no? Y lo que ocasionan es que el contenido gástrico regrese con más facilidad hacia el esófago. Los factores que empeoran síntomas de reflujo, básicamente, medicación, como hemos mencionado, calcio antagonistas, nitratos, tiroidinas, anticolinérgicos, beta bloqueadores.
Patología básicamente cardiovascular, la medicación que se utiliza empeora los síntomas. Patología respiratoria, pacientes con asma, también empeoran los síntomas cuando nosotros damos medicación. Factores agravantes, la dieta que hemos mencionado hace un rato, ¿sí? Y alimentos, ¿no? Grasa, chocolate, picantes, cafeína, tabaco y alcohol. La postura y la obesidad empeoran, y la gestación también es un factor que puede empeorar los síntomas de reflujo por presión intraabdominal, aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué vamos a encontrar en el estudio histológico? Muchas veces en la endoscopía encontramos un esófago normal. Cuando tomamos la muestra del esófago, una biopsia, encontramos infiltrado eosinofílico, engrosamiento de la capa basal y elongación de las papilas de la lámina. Un dato importante: la ausencia de hallazgos histológicos, la ausencia de daño esofágico no excluye reflujo patológico. Acuérdense que el paciente es el que va a tener los síntomas. Muchos pacientes acuden a la consulta con pirosis, regurgitaciones, accesos de atorro, síntomas clásicos del reflujo. Yo le hago la endoscopía y encuentro un esófago normal. Encuentro que no hay hernia. Este tipo de pacientes podrían estar incluidos dentro, tiene sintomatología de reflujo, podría ser un tipo de reflujo biliar o reflujo alcalino. Pero lo importante es tener presente que nuestro paciente tiene manifestaciones. Como patología de reflujo, se ha ido desarrollando una cantidad de clasificaciones en el tiempo. Y una clasificación que se utiliza actualmente es esta clasificación de Montreal. ¿Qué define esto? Como hemos visto y les he comentado, es que hay pacientes que tienen síntomas de reflujo clásicos, y estos pueden estar englobados dentro de síndromes esofágicos. Pero hay otro grupo de pacientes que no tienen manifestaciones digestivas y solamente tienen manifestaciones a nivel respiratorio o extraesofágico. Y es por eso que se ha tratado de hacer esta clasificación. Pacientes con reflujo, con síndromes esofágicos puros y síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos los dividimos en dos: sintomáticos y aquellos en los cuales yo voy a encontrar daño en la mucosa esofágica. Síndromes con injuria esofágica. ¿Cuáles son los síndromes sintomáticos? Pacientes con síntomas de pirosis, digastralgia, regurgitaciones, síndrome de reflujo típico o dolor torácico por reflujo. ¿Qué significa? El paciente le dice: yo como chocolate y me empieza a doler mi pecho como si me estuvieran acostando. O sea, síntomas que a ustedes les puede hacer sospechar en una patología cardiovascular, pero está asociado a reflujo, ¿no? Síndrome de dolor torácico por reflujo. Tiene pirosis, tiene acidez, regurgitaciones y dolor. ¿Por qué se produce este dolor? Por espasmo del esófago. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro esófago cuando retorna ácido hacia el esófago, ¿no? Si retorna ácido del estómago hacia el esófago, como mecanismo compensador, ¿qué va a hacer? El esófago se contrae. Y esta contracción genera dolor. Entonces, síndromes esofágicos con síntomas clásicos, ¿no? Síndrome de reflujo típico y dolor torácico por reflujo. Y aquellos en los cuales nosotros encontramos daño en la endoscopia: esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett y el adenocarcinoma. ¿Qué tipo de epitelio es el esófago, muchachos? Plano estratificado. ¿Y qué tipo de cáncer voy a encontrar en el esófago? ¿Ah? Escamoso. ¿Ah? No. ¿Qué tipo de cáncer voy a encontrar? Si es plano estratificado, ¿qué cáncer da en el plano estratificado? Glándulas. Será epidermoide, ¿no? Un cáncer epidermoide. Y si yo encuentro un adenocarcinoma en el esófago, ¿es posible o no? Es por el problema de reflujo. Es por eso que yo puedo encontrar un adenocarcinoma en el esófago. Esta es una manifestación de reflujo, daño esofágico por reflujo.
¿sí? El único adenocarcinoma que yo voy a encontrar en el esófago es el que está asociado al esófago de Barrett. Es el cambio de epitelio estratificado a cilíndrico, ¿sí? Y el otro grupo de pacientes son síndromes extraesofágicos. Yo tengo dos posibilidades: asociaciones ya establecidas, asociadas al reflujo, y asociaciones propuestas. Estos dos grupos de pacientes tienen manifestaciones extradigestivas. Son pacientes que son atendidos por otros especialistas, por el otorrino generalmente, por el neumólogo. ¿Qué asociaciones establecidas demostradas por reflujo? Síndrome de tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma y daño o erosiones dentales. Hay muchos pacientes que tienen destrucción de la dentina en los incisivos y está asociado a reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa esto? Estos pacientes van a ser vistos por el neumólogo, por el otorrino y el odontólogo. El odontólogo se los va a mandar. ¿Y qué va a decir? El paciente no tiene manifestaciones clínicas, pero tiene erosión de la dentina. Ahí hay que hacer una endoscopia para confirmar si tiene reflujo, ¿sí? Y asociaciones propuestas, miren, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente, es decir, pacientes que tienen patologías extradigestivas que muchas veces se les da inhibidor de bomba de protones y mejora su sistema inmunológico, ¿sí? Por eso es importante esta nueva clasificación: síndromes esofágicos y extraesofágicos, ¿sí? Dentro de los esofágicos, síndromes sintomáticos, injuria esofágica, y los extraesofágicos, asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. ¿Cuáles son los datos clínicos típicos de nuestro paciente con reflujo? El paciente que viene a la consulta, ¿qué les va a decir? Tengo acidez, tengo regurgitaciones, como y se me queda la comida en el esófago, tengo dolor al comer, ¿no? Tengo muchos gases, tengo insalivación, tengo excesos de hipo, dolor epigástrico. Esa insalivación es una sensación de que se les llena la boca de líquido. Cuando mastican chicle les pasa eso, ¿no? O cuando huelen algo, o cuando toman limonada, esas cosas, ¿no? Algo muy ácido, se les llena de saliva la boca. Esa sensación tienen los pacientes con reflujo, que súbitamente se les llena de saliva. Eso probablemente sea un mecanismo reflejo para tratar de deglutir esa saliva y tratar de neutralizar el ácido que haya retornado hacia el esófago. Y síntomas atípicos: dolor retroesternal, manifestaciones respiratorias altas y bajas y daños de la dentina, ¿no? Esas son los que hemos mencionado hace un rato. Lo más clásico es pirosis, regurgitación, disfagia, disfagia y manifestaciones de disfagia. Excesos de hipo. El hipo recurrente también les puede hablar de reflujo. El hipo generalmente está probablemente relacionado al daño de la mucosa esofágica y dolor epigástrico. Un dato importante que tiene que tener presente: la pirosis es el síntoma más común del reflujo gastroesofágico, ocurriendo al menos en el 75% de los pacientes. Es decir, todo paciente con reflujo siempre va a tener pirosis como manifestación. Otro dato importante: exceso de tos. Pacientes poseedores crónicos tienen mucha relación con el reflujo gastroesofágico. Casi el 75% de los pacientes con reflujo pueden estar relacionados al reflujo gastroesofágico. No necesariamente tienen síntomas típicos del reflujo, ¿sí? La tos relacionada al reflujo puede responder a terapia con inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Más del 40% de los casos de tos crónica es causado por reflujo. No necesariamente está asociado a tuberculosis, ¿sí? Reflujo es una manifestación, o la tos en el reflujo es una manifestación relativamente frecuente. ¿Por qué? Acá tiene la explicación, ¿sí? La tos puede ser causada por reflujo ácido, puede ser por broncoaspiración, es decir, que el ácido ingrese a la vía respiratoria, o por estimulación del nervio vago, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar esto? Por irritación, el nervio vago se estimula y empieza a haber espasmos y contracción de la vía respiratoria. Eso puede ocasionar acceso a tos en el paciente. Y también microaspiración. El paciente está durmiendo, se recuesta y el contenido líquido
se mete a la vía respiratoria. Esa es la principal complicación y la complicación más peligrosa que tenemos en nuestros pacientes con broncoaspiración. Neumonía aspirativa tiene alta mortalidad, hay que tener mucho cuidado. Y generalmente el reflujo empeora en personas que han consumido alcohol muchas veces, ¿no? Pacientes que tienen hernia yatal o tienen reflujo, consumen alcohol y están inconscientes, han tomado una cantidad grande de alcohol, comen en la noche, pueden broncoaspirarse. Y este paciente puede amanecer muerto al día siguiente porque se ha aspirado con alcohol. Siempre tengan cuidado con este grupo de pacientes. Si tiene reflujo, no debe consumir cantidades grandes de alcohol. Y si toma, no debe comer. Esa es una recomendación para evitar broncoaspiración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre el interrogatorio es importante. Estas regulaciones generalmente están hechas en países en los cuales el costo de la endoscopía es bastante alto, ¿no? En nuestro medio no es caro y podría saltearse el ensayo terapéutico para hacer la endoscopia. Por la alta incidencia de cáncer gástrico también se recomienda propiciar el uso de la endoscopia como screening o como determinante también, ¿no? Pero dentro de lo que ustedes revisen, siempre va a estar datos clínicos, si el paciente tiene síntomas de pirosis, epigastralgia, regurgitaciones, yo le puedo dar terapia inmunosupresora de ácido o supresora de ácido. Puedo usar inhibidor de bomba de protones o antiácido. Y si mejora, muchas veces se puede llegar al diagnóstico de la. ¿Qué es lo malo de esta prueba terapéutica? Si el paciente mejora, muchas veces no va a retornar a que sea la endoscopia. Y se nos puede pasar alguna otra patología neoplásica. Es lo que principalmente buscamos con la endoscopia, ¿no? Como tercer punto, estudio de la endoscopia alta. Si tenemos una endoscopia con esófago normal y tengo sospecha de que hay reflujo, puedo plantear una manometría esofágica. Si tengo reflujo biliar o alcalino, puedo usar el método de la densitometría, que es otro sistema de medición de motilidad del esófago, medición de retorno biliar hacia el esófago, pH-metría 24 horas y la radiografía de esófago contrastado para determinar si hay reflujo, si hay hernia yatal, y generalmente es un estudio previo a una intervención quirúrgica. Si yo deseo o determino que es un reflujo patológico y necesita una intervención quirúrgica, debo tener un estudio radiológico de contraste para determinar el tamaño del fractura. ¿Qué tengo que hacer con el diagnóstico clínico? Siempre interpretar los datos clínicos que me dé mi paciente. Reflujo típico que va a tener mi paciente: pirosis, regurgitación. ¿Qué es la pirosis? La sensación de quemazón retroesternal, es decir, quemas detrás del pecho, ¿sí? Regurgitación, ¿qué es? Retorno del contenido alimentario hacia el esófago o más allá. ¿Qué significa? Hacia la boca, hacia la faringe o hacia el exterior, sin náuseas. ¿Qué significa? El paciente siente que la comida súbitamente se regresa hacia la boca. Y eso puede empeorar con cambios de posición, ¿no? Está almorzando el paciente, se agacha y siente que la comida se regresa. El estudio endoscópico. ¿Qué son datos o cuáles son los datos clínicos que me obligan sí o sí a hacer una endoscopia? Si bien es cierto, tenemos como tercera opción la definición de endoscopía en mi paciente para hacer el diagnóstico, yo tengo que considerar la necesidad de ubicar signos de alarma. Los signos de alarma que me obliguen a hacer una endoscopía sí o sí. ¿Qué casos son esos? Disfagia, otilofagia, vómitos persistentes, paciente con anemia, ferropénica, anemia por pérdidas, hemorragia digestiva, pérdida de peso y masa palpable. Todos estos datos son signos de alarma. Si el paciente tiene uno de ellos, yo debo hacer una endoscopia. Tengo que convencer a mi paciente para que sea. ¿Por qué? Porque esto me da la sospecha que puede haber una neoplasia. Baja de peso, masa palpable, hemorragia digestiva, anemia ferropénica, vómitos persistentes, dolor o disfagia. Necesitamos hacer una endoscopia. También
tengo que plantear que si hay sospecha de complicaciones, debo hacerle también una endoscopía. Si sospecho en esófago de Barrett, esofagitis, estenosis péptica o adenocarcinoma. Si mi paciente con reflujo tiene disfagia, lo más probable es que esté pensando en una estenosis péptica o en un adenocarcinoma secundario en esófago de Barrett. Pacientes con síntomas típicos que persisten después de un tratamiento de 4 a 8 semanas, también debo hacer endoscopía. Acuérdense lo que hemos dicho ahora, ¿no? El ensayo terapéutico. Si el ensayo terapéutico no mejora la sintomatología después de 4 semanas hasta 8 semanas de tratamiento, 2 meses. Si mi paciente sigue con síntomas después de 2 meses, yo debo plantearle también una endoscopia. Entonces tengo algunas indicaciones puntuales en las cuales debo hacer endoscopia. Cuando tengo síntomas de Dharma, cuando tengo sospecha de complicaciones o cuando no mejora el tiempo establecido de 4 a 8 semanas con inhibidor de bomba. Cuando yo hago el estudio endoscópico, yo tengo que usar alguna clasificación igual que Forres, igual que Saquita, para determinar qué grado de lesión tengo en ese esófago, ¿no? Cuando yo hago una endoscopía y veo reflujo, tengo que usar una clasificación que se llama de Los Ángeles. ¿Qué nos dice Los Ángeles? Tenemos 4 estadios de reflujo. ¿Sí? Los Ángeles A son lesiones esofágicas no circunferenciales en las cuales el diámetro o la longitud de la lesión esofágica es menos de 5 milímetros. Este es Los Ángeles A. Acá hay una lesión aislada y acá hay otra. Son lesiones menores de 5 milímetros. Los Ángeles B, cuando las lesiones pueden ser localizadas o utilizar o englobar los 4 cuadrantes, pero las lesiones son por encima de los 5 milímetros. Los Ángeles C son erosiones circunferenciales, pero no cubren el 75%, son menos del 75% de la circunferencia. Los Ángeles D es cuando la lesión compromete más del 75% de la circunferencia. Esto, cuanto más nos acerquemos al D, más riesgo de complicaciones tiene. Los Ángeles C y Los Ángeles D, más riesgo de estenosis esofágica cuando cicatrizan las heridas. Son hallazgos que básicamente van a encontrar en la lectura de los informes endoscópicos que vayan a tener cuando ustedes atiendan a vuestros pacientes. Como hemos dicho, si el paciente tiene reflujo, tengo una endoscopía relativamente normal y no tengo una interpretación adecuada de si tiene o no tiene reflujo mi paciente, yo puedo plantear estudios funcionales. Un estudio funcional es la pH-metría en 24 horas, pH-metría ambulatoria en 24 horas. ¿Qué sirve básicamente? ¿Para qué nos sirve? Pacientes con síntomas típicos, sin daño esofágico, sin evidencia de esofagitis en la endoscopia, y también pacientes que no responden a la terapia convencional. Yo tengo a mi paciente, le he dado 4 semanas de omeprazol y sigue con pirosis. Le hago su endoscopía con un esófago normal. Ese paciente es candidato para hacer una pH-metría para determinar si tiene síntomas de reflujo. ¿Qué hace este procedimiento? Nos va a demostrar reflujo gastroesofágico en pacientes con síntomas típicos sin daño esofágico, ¿sí? Y que son pacientes que van a ameritar terapia quirúrgica. Pacientes con síntomas atípicos también pueden ser sometidos a este procedimiento. Manifestaciones extraesofágicas, dolor torácico no cardíaco, laringitis, broncoespasmo, tos, ronquera, y básicamente son pacientes en los cuales yo tengo alta sospecha de reflujo. Es decir, pacientes que tienen endoscopía normal y tienen clínicas de reflujo, manifestaciones de reflujo típico o atípico. ¿Qué hago? Le hago este estudio de pH-metría en 24. La manometría esofágica es otro estudio que tenemos que interpretar, que tenemos que utilizar para hacer el hallazgo de reflujo. ¿Y qué indicaciones tenemos? Cuando hay afectación de la motilidad, de la parte motora del esófago, y cuando estamos sospechando que hay una afectación de los esfínteres, principalmente el esfínter esofágico inferior. ¿Para qué también nos sirve? Para ubicar adecuadamente la sonda de pH-metría, porque esto nos va a ver
en qué lugar está exactamente el esfínter esofágico. Acuérdense que esto mide presiones. Nos va a medir la presión, cómo se mueve su esófago, a qué nivel está el esfínter esofágico inferior. Nos va a medir el tamaño de ese esfínter esofágico inferior y también nos va a determinar a qué nivel podemos ubicar ese esfínter para poder poner la sonda en pH. Si yo tengo manometría normal, de simetría teóricamente, en la cual no tenemos afectación, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué me mide la pH-metría? Básicamente, reflujo ácido. ¿Sí? pH es por debajo de 4 y tiene más de 15 minutos de pH menos de 4 en 24 horas, es síntoma de reflujo. Pero si yo tengo una pH-metría normal, una manometría normal, lo que yo estoy sospechando es que este paciente pueda tener reflujo alcalino. Y ahí puedo usar una manometría por impedancia, impedanciometría. Cuando yo hago esto, cuando tengo sospecha de reflujo, por endoscopía, ¿sí? En la cual yo tengo un estudio endoscópico normal y una pH-metría normal. Y generalmente, ¿qué nos va a medir? Reflujo alcalino. Reflujo no ácido. El estudio radiológico, ¿para qué nos sirve? Básicamente, para determinar y buscar complicaciones, hernias hiatales, estenosis, y también buscar patología no relacionada con el reflujo. Pueden encontrar esta hernia también ustedes. Básicamente, la mitad del estómago está en el tórax, ¿no? Es un vólvulo gástrico. O puedo encontrar estas especulaciones, y donde están las flechitas, son como sobresalientes de la mucosa esofágica, ¿no? Y cuando yo hago una endoscopía, veo unas retracciones cicatrizales, ¿no? Todas estas cicatrices se evidencian como estas especulaciones que se ven acá. La luz esofágica es normal, acá, pero acá está disminuido, digamos. Y por debajo, una hernia tan grande. Este es el estómago. Todo esto es el saco de pecho, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Esofagitis por reflujo, estenosis esofágica y suelo renal, ¿no? Para eso nos sirve la renal. Se puede ver en la endoscopía, también se puede ver, ¿no? Las complicaciones del reflujo están básicamente direccionadas a definir todo daño en la mucosa esofágica secundaria al reflujo ácido principalmente. ¿Qué puedo encontrar en mi paciente con reflujo? Erosiones, úlceras esofágicas, estenosis, puede sangrar mi paciente de esas lesiones ulcerativas que podemos encontrar, y el de más riesgo es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett se interpreta como un cambio en la mucosa esofágica, un cambio del epitelio plano a cilíndrico, un cambio de metaplasia netamente intestinal. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de nuestros pacientes? Mejorar los síntomas, aliviar los síntomas de fibrosis, curación de las lesiones esofágicas, mantener la revisión sintomática y endoscópica, tratar y prevenir las complicaciones, ¿sí? Y básicamente, nuestro principio es controlar la secreción ácida hacia el esófago, lo que retorne al esófago que no sea dañino para la mucosa. ¿Qué terapia tenemos? Básicamente, cuidados en la dieta, uso de antiácidos, alginatos, antagonistas H2 que ya no se utilizan generalmente, inhibidor de bomba de protones, prokinéticos, y si no mejoro con la terapia médica, pensar en la cirugía como alternativa. Medidas higiénico-dietéticas: cambiar el tipo de alimentación, modificar los horarios de comida, no comer recostado, no hacer siesta después de las comidas, la última comida sólida generalmente 3 horas antes de acostarse, y evitar alimentos que empeoren el reflujo: café, chocolate, té, gaseosas, alimentos ricos en grasa, cítricos que a veces aumentan el reflujo. Eso de elevación de la cabecera, por lo menos 15 grados, es una opción, 15 centímetros, perdón, es una alternativa, pero muchos pacientes no toleran esa postura. Amanece boca abajo. ¿Quién duerme en la misma postura? ¿Alguno de ustedes duerme así y se levanta en la misma posición?
Creo que nadie, ¿no? Siempre cambias de posición. Algunos recomiendan que debes dormir del lado izquierdo porque así aumentas la presión de tu esfínter. Se tendrías que tener a alguien acostado que te esté manteniendo en la misma posición. El primer día te aguantará tu pareja, pero después te botará. Inclusive comienza a levantar el cabecero. Es imposible dormir. ¿Han intentado dormir así? ¿Sí? No. Es imposible. Aparece en el pie de la cama o fuera de la cama. ¿Sí? ¿Qué hacer? Mejorar básicamente los alimentos y no comer muy tarde, que son los principios que ayudan más. No es levantar la almohada, debe levantarse todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso es que esta postura que están viendo acá en la figura. Si yo le levanto la cabeza al paciente, ¿qué va a pasar? Va a estar así. ¿Qué voy a ocasionar? Voy a aumentar la presión intraabdominal. Y si aumento la presión intraabdominal, voy a aumentar el reflujo. Por eso es que esa es la posición. Debería dormir con la almohada pequeña y con la cama a 15 centímetros, la cabecera por encima de la cabeza. Es media complicada esa situación. Medicamentos prokinéticos. La idea de los prokinéticos es cerrar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Aumentar la presión del esfínter y tratar de vaciar rápidamente el estómago. ¿Qué prokinéticos tenemos en el mercado? Metoclopramida, domperidona, citalopram y mosaprida. ¿Cuál es el problema del primero? ¿Qué efectos adversos tiene la citalopram y la metoclopramida, muchachos? ¿Han hecho fármaco, no? ¿No han hecho fármaco? ¿Embarazo? Están en eso. La metoclopramida es un medicamento que es un prokinético, pero tiene efectos extrapiramidales. El paciente puede tener temblor, puede tener sensaciones de estabilidad. Y en algunas personas sensibles da una sensación de muerte, muchachos, una angustia terrible, ganas de suicidarse tienen los pacientes. Eso hay que tener mucho cuidado con ese medicamento. Siempre usar dosis bajas cuando se empiece, generalmente empezar con 5 miligramos. Y hay personas que son muy sensibles y empiezan a tener angustia, ansiedad. A veces los llaman a medianoche, me han llamado de la clínica. Su paciente está que llora, que está, no sabe qué le pasa. Tú ves la terapia y dices, no está recibiendo. Le suspendes y desaparece esa situación. El más tolerado es la mosaprida, que es el que mejor se puede tolerar. Pero el mercado ha disminuido, se ha reducido su distribución. Nos hemos quedado solamente con citalopram y domperidona. La función del medicamento, aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Tiene efecto benéfico en algunos pacientes, no en todos, pero el principio del tratamiento es los antisecretores. El inhibidor de bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, que es el que ha salido últimamente. Son todos, como principio básico, inhibidor de bomba de protones. Generalmente, las molestias mejoran considerablemente en casi el 80% de los pacientes. Tiempo promedio de uso, 4 a 8 semanas. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Bloquean la producción de ácido en el estómago. Bloquean la bomba de protones. ¿Qué significa? Estos medicamentos funcionan cuando yo como. Deben darse media hora antes de la ingesta del desayuno. Deben tomarse en ayunas para que entren al torrente sanguíneo. Y lo que hace este producto es bloquear la secreción de ácido en nuestro estómago. Si yo lo tomo después de comer, lo que va a hacer el medicamento es va a bloquear el ácido que libero, pero no en la cantidad adecuada. ¿Sí? Si yo lo tomo en ayunas, lo que voy a buscar es que lo que se libere de ácido sea la mayor cantidad de bloqueo. ¿Sí? El ritmo circadiano hace que nosotros segreguemos más ácido en la madrugada y en la mañana. Ese ácido está almacenado dentro de nuestras células gástricas. Se libera solamente cuando uno ingiere comida. Ahí funciona el medicamento. Cuando libero la comida, o sea, cuando estimula la comida la liberación de ácido, lo que sale no es dañino para el estómago. Este es un bloqueo definitivo. Esta secreción de ácido o de estas células bloqueadas
no se recupera, tiene que regenerarse esa célula. Uno deja de usar el medicamento y a los 2 o 3 días nuevamente empieza a secretarse ácido en la membrana. ¿Qué variación hay entre uno y otro? Su tiempo de vida media. El más nuevo es el dexlansoprazol, que dice que puede bloquear el ácido hasta 48 horas. ¿Qué ventaja tiene con respecto a estos nuevos, a estos antiguos? Que se puede dar, dice, inclusive con algo. El que más utilizamos actualmente es el esomeprazol, que tiene casi 18 a 20 horas de bloqueo de ácido en 24 horas, ¿no? Dentro del día del paciente. Tratamiento de reflujo, se ha visto que el único que ha demostrado efectividad es el inhibidor de bomba de proteínas. Los bloqueantes H2, supralfato, prokinéticos y placebo no tienen un bloqueo significativo, ¿no? De los pacientes, el 83% de los pacientes que toman IB3 tienen un bloqueo de ácido adecuado o mejoría de sus síntomas. ¿Cuándo yo debo pensar en cirugía? Si el paciente está tomando su medicación, yo le encuentro una hernia y no mejora. Tengo que mandarlo a operar. Cuando la medicación no funciona, tengo un costo elevado de tratamiento médico y el paciente joven. Síntomas extraesofágicos de difícil control, hernia hiatal gigante y pacientes con insuficiencia mecánica del sueño, que son cirugías o tratamiento quirúrgico en casos puntuales. ¿Cuál es el problema del tratamiento quirúrgico? No tiene una efectividad del 100%. ¿Sí? ¿Qué contraindicaciones tenemos? Pacientes de edad avanzada, enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico, peristalsis ausente, ahí no sirve la manometría. Si yo tengo un esófago que no se mueve, la cirugía no funciona. Tengo trastornos funcionales, esófago irritable, colon irritable, displasia funcional, no es recomendable la cirugía porque sus manifestaciones clínicas probablemente estén encendidas más por el problema funcional que el problema de esófago, ¿no? Pero otro problema de la cirugía es que no tiene una vigencia de por vida. Más o menos dicen que a los 10 años esa fundoplicatura que yo le haga a mi paciente va a empezar a relajarse y va a empezar a tener nuevamente manifestaciones clínicas. Y no se puede volver a reoperar a la La cirugía antirreflujo, ¿cuál es la finalidad y cuál es la función? Aumentar la presión del estómago. Disminuye los episodios de reflujo e inhibe las relajaciones completas del esfínter esofágico inferior. ¿En qué consiste? Hacerle como una corbata al esófago. Puede ser la fundoplicatura de Nissen o la fundoplicatura de Toupet. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Esta es una charlina completa, si se puede llamar así. Se cierra completamente el esófago. El estómago, la parte superior del estómago, le hacen un capuchón hacia el esófago, ¿no? La Toupet es un cierre incompleto, ¿no? Parcial. Adhiere parte del estómago hacia la zona del esfínter esofágico. Ambas funcionan. La mejor de las dos, Nissen, que es la que mejor controla. El esófago de Barrett es una complicación relativamente frecuente en los pacientes con reflujo. ¿Y cómo se puede ver en la endoscopía? Miren, el esófago normal se ve blanco. El tejido de Barrett es un color salmonado en la parte distal del esófago, próximo a la región o a la unión esófago-gástrica. A eso se llama esófago de Barrett, visualizado por la endoscopía. Acá tenemos proyecciones digitiformes que también son tejido compatible con esófago de Barrett. El diagnóstico definitivo de Barrett es por histología. Esa es una sospecha clínica por endoscopia. Acá tenemos otra imagen. El esófago de Barrett en sí no es el problema, sino cuando empieza a haber displasia. ¿Cómo definimos el Barrett entonces? Como un cambio del epitelio esofágico que consiste en el cambio de tejido escamoso a epitelio columnar. Metaplasia intestinal en mucosa esofágica. No es metaplasia gástrica, muchachos. Si yo tomo una biopsia del esófago, de esta zona, si tiene una hernia hiatal en paciente, tomo una muestra de acá, probablemente encuentre mucosa gástrica. Y eso no es Barrett. El Barrett es metaplasia intestinal, cambio de tejido intestinal a nivel esofágico.
¿Sí? Escamoso a columnar. ¿Cómo hago el diagnóstico? Hallazgo por endoscopía. Cambio del tejido, color salmonado en la parte distal del esófago, y esta lesión de abajo ya es una complicación. Probablemente haya signos de adenocarcinoma, ¿no? Hallazgo histológico. ¿Qué es importante acordarse? Cuanto más tiempo tenga el paciente reflujo, más probable que desarrolle esófago de Barrett. Cuanto más tiempo en el día duren los eventos de reflujo, más expuesto está ese esófago al ácido y más probable que haya cambios en el mucosa. ¿Por qué se produce el Barrett? Es un mecanismo de protección de nuestro esófago. Recuérdense que el esófago no está acostumbrado a un pH ácido. Como un mecanismo de protección, ¿qué empieza a hacer? Metaplasia. Lo mismo pueden encontrar ustedes en el estómago. La metaplasia intestinal hallada en el antro del estómago es un mecanismo de protección contra las sustancias alcalinas. Si el paciente tiene reflujo alcalino, lo que va a hacer la mucosa antral es cambiar y simular una mucosa intestinal. La mucosa intestinal es más tolerable, más resistente al ácido. Por eso es que muta y cambia hacia esófago o al tejido intestinal. Cuanto más eventos de reflujo tengan en el día, más tiempo de reflujo, más probable que desarrolle esófago de Barrett. La prevalencia de esófago de Barrett se incrementa con la duración de los síntomas de reflujo. ¿Sí? Cuanto más eventos de reflujo tenga y más tiempo de reflujo tenga en el tiempo, en años, mayor es el desarrollo y la probabilidad de Barrett. Un dato importante, el esófago de Barrett tiene alta incidencia de adenocarcinoma. Miren ustedes, entre 40 y 125 veces más probabilidad de cáncer de esófago que no tener esófago de Barrett. Eso es importante tener presente. Mucha probabilidad de desarrollar adenocarcinoma. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Se le hizo una endoscopia y se encontró esto. Recuérdense, ¿no? El paciente gordito, ¿no? Y se le encuentran estas lesiones, erosiones circunferenciales, prácticamente están el 75% de la circunferencia, ¿no? Le damos un esofagitis grado C, ¿no? ¿Qué hacer con este paciente? Lo primero que hay que hacer es recomendarle que baje de peso. Medidas higiénico-dietéticas, se le dio esomeprazol por 8 semanas, ¿no? Cuidado de la dieta, tratar de bajar de peso. Y a las 8 semanas el paciente requiere una clínica, niega pirosis, niega reubicaciones, se recomienda bajar de peso y se le plantea control endoscópico a los 4 meses. ¿Con qué intención? Ver si ha habido regresión de esas lesiones en el esófago. Se le practica una endoscopia. El paciente ha bajado prácticamente 8 kilos en esos 4 meses y su estudio endoscópico es normal al control. Es importante acordarse que los cuidados en la dieta son muy importantes para el manejo de estos pacientes y si está con sobrepeso, tratar de que baje el peso, que llegue a su peso ideal para poder controlar estas manifestaciones. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver con reflujo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no tenemos que vaya a hacer una terapia?